Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estoy rápidamente tratando de responderle a unas preguntas que me envió un periodista de Cuba de la radio de Santi Espíritu. Voy a responderle ahora, es una entrevista a larga distancia, so bear with me. Yo no muy convencional que digamos, pero voy a ser totalmente espontánea porque solamente le he echado un vistazo a estas preguntas. Vamos a ver qué nos traen. Primera pregunta que me hace este periodista cubano: ¿quién es Yadira Escobar? ¿Dónde nació y dónde vives? Gracias por invitarme al espacio, un gusto, ya que yo también hago radio, un gusto participar en tu espacio. He vivido prácticamente toda mi vida en el sur de la Florida, tan cerca pero tan lejos de Cuba, ¿no? Pero ha sido una buena vida hasta ahora y naturalmente es mi historia particular, la cercanía geográfica, pero la lejanía política, una distancia por supuesto aprovechada por siniestros políticos, pero el entorno, sin dudas, el hecho de mis padres traerme a esta comunidad emigrada, tan ecléctica, tan polémica a veces, ha contribuido a hacerme la persona que soy. Así que aunque lamentablemente no me pude criar dentro de Cuba, teniendo en cuenta que hay tantos cubanos emigrados aquí en el sur de la Florida, puedo decir que básicamente me he criado entre cubanos. Segunda pregunta: ¿quiénes son tus padres y cuánto hay en tu actuar diario de lo que te educaron y de lo que te enseñaron en cuanto a valores, principios, responsabilidad y decisiones? Bueno, mis padres indudablemente tienen un gran papel en mi vida, ya que ellos decidieron no solo traerme al mundo sin preguntarme, sino también cambiarme de ubicación geográfica, porque al sacarme de Cuba, de la forma en que se hizo, ¿no? del método, o sea, bajo el programa de expresos políticos, pues eso te marca, indudablemente, el hecho de que vine aquí con ellos, empezaron una nueva cultura, el hecho de que durante mi niñez yo era la traductora oficial de mis padres, porque aunque ellos vinieron jóvenes, ¿no? Con 28 años, el choque de cultura, o sea, la diferencia de idiomas, de valores. Mis padres vinieron de una sociedad y se toparon con otra. Indudablemente el papel de mis padres ha sido muy marcado en mi enseñanza. No solamente es la herencia típica de los padres, ¿no? De hecho, ellos me dan la herencia judía, o sea, la religión, los valores, todo, ¿no? O sea, los padres típicamente te dan cierta herencia, ¿no? Sea espiritual, monetaria, genética, lo que sea, pero aparte de mi particular vida, el hecho de que también fui educada en casa solamente reforzó más aún esa conexión. Por eso es que yo hoy en día considero que soy una persona que sabe, digamos, que descodificar lo que es la psicología de las personas mayores. Yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta que esto es una sociedad, la de Estados Unidos, que para un emigrado puede ser, cuando se desconecta la familia, puede ser un poco desnaturalizada, teniendo en cuenta que uno no tiene abuelos o tíos o personas mayores del barrio, ¿no? Que tengan una conexión con tu familia. Potencialmente hay un riesgo de que eso sea una crianza muy artificial, pero teniendo en cuenta que siempre he tenido a mis padres ahí para recordarme de dónde yo vengo y cómo funciona, ¿no? Cómo son esos valores, esa manera de ver la vida, o incluso de procesar las emociones de una generación que se crió bajo la Cuba esa soviética y todo eso. Eso me ayudó mucho a ser la persona que soy hoy en día. A ver, la otra pregunta. Te voy a mencionar un nombre. La respuesta que me des quizás suene sorpresiva para nuestros oyentes, pues pocas personas dedican a estudiar sobre la descendencia del árbol genealógico que nos antecede. Encarnación de Barona de Escobar. Sí, por parte padre hay una conexión. Soy descendiente así de una mambisa. Y esto está conectado, por supuesto, con la tercera pregunta que dice: sin lugar a dudas, tu sangre se compone de rebeldía de estirpe mambí. En el año 1994 tenías apenas unos añitos y tu mundo de repente cambió. La constante lucha de tu papá alcanzaba el resultado deseado: emigrar a los Estados Unidos. ¿Qué recuerdas de ese momento crucial de tu vida? Yo te digo, es muy importante saber
aunque sea vagamente, aunque sea, no vas a tener todos los detalles, pero que tengas una idea ahí de dónde vienes, o sea, porque sí, me crié con unos padres diciéndome acá rato de que no, que si el abuelo tuyo, que si compraba bonos del 26 de julio, o tal otro abuelo era del 26 de julio, o esta conexión, que si España, que si esto y aquello. Entonces, saber de dónde vienes es importante, pero más allá de esas conexiones que te pueden enorgullecer tanto, como he visto que hay tantos cubanos que sí tienen conexiones, memoria histórica de cuál tío, cuál abuelo luchó en esas guerras de la independencia. Eso es muy importante y, por supuesto, claro que te da una gran dosis de orgullo, pero digamos que te levanta la barra de exigencia. O sea, yo no me quedo ahí en eso de ay, mira, yo vengo de tal persona, ¿no? Yo digo que es bueno saber esas cosas para no estar complaciente con simplemente pasar por esta tierra y ser un vegetal que vino, absorbió, lo disfrutó y ya se fue sin dejar una huella y sin ayudar a los demás. Es importante tener un nivel de exigencia muy alto para entonces tú sentir esa presión saludable de las personas que vinieron atrás. Por eso es que incluso yo he sentido orgullo de personas que me han contado de sus antepasados, que aunque vengan siendo similares historias a la mía, ¿no? De, ay, mira, yo soy descendiente de tal mambí, algo así, porque en mi familia se hablaba de que por parte padre también había una espada, por ejemplo, de un mambí en la familia que había ido a la Manigua con solo 15 años. O sea, todas estas anécdotas, aunque tú dentro de una superficial juvenil no le prestes mucha atención a los detalles en sí, sí te da como una dosis de responsabilidad de que hey, tienes una vida, tú procuras hacer traer un beneficio social para los demás. Cuando llegamos nosotros en el 94, eso fue muy impactante porque Cuba estaba en pleno periodo especial y cuando en tan pocos minutos por el avión yo despedí llorando, vi el morro, ¿no? Ahí de La Habana y después veo los colores de esta sociedad, colores muy organizados, porque un poco que me impresionó, porque habiendo visto la Habana Vieja, ¿no? Que tú la ves todo con los dibujos oscuros de ciudades, ¿no? Naturales, regadas, con unos diseños, como por ejemplo el casco histórico de Camagüey, que es muy diverso y desorganizado. Cuando tú ves de primera impresión que lo que es Estados Unidos, que cómo era la Florida con esos barrios tan organizaditos, eso te impresiona, porque ya desde lejos ya tú estás viendo que es una sociedad totalmente diferente. El choque ese de venir de un país sancionado que tan recién había perdido casi todos sus mercados de comercio, ¿no? Con la ya no existente Unión Soviética, ese choque, ¿no? De una sociedad que estaba pasando tantos trabajos económicos, que estaban tratando de hacer sus ajustes para sobrevivir y cómo tan cerca había una sociedad tan espléndida. A mí me sorprendió y no de una forma muy grata, porque como que eso aunque uno sea niño, aunque yo solo tuviera 6 años, me impresionó. Y de hecho, a través de toda mi vida, eso fue una cosa que cada vez yo reflexiono para atrás, me duele, ¿no? Que pudiendo su vecino extenderle la mano y haber ayudado a los cubanos para, por ejemplo, no haber que ciertas partes de la población de Camagüey que había estado durante el periodo especial, que había sufrido esto de la enfermedad degenerativa de los nervios, de la neuritis, por ejemplo, cuando de repente la proteína disminuyó en su consumo, sabiendo que Estados Unidos pudiera haber ayudado a esas personas no tener dificultades con su salud, no pasar tantas necesidades, me ha impresionado, porque eso son las cosas, digamos, las vivencias, ¿no? Que van marcando no solamente tu patrón, tu manera de ver la vida, sino también tu nivel, tu lista así de valores morales, éticos, que tú sabes que algunas cosas no se pueden hacer. O sea, hay que tener como un juicio moral para discernir, más allá de todo el ruido de la politiquería, qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho.
y sin dudas fue difícil ese choque, pero lo sobrevivimos y me alegro que a pesar de haber cambiado tan radicalmente de sociedad, porque indudablemente la Florida del principio de los años 90 era menos cubana que la de hoy en día. De hecho, no existía televisión, así programas de cubanas. No había, digamos, esa influencia cultural que hoy en día. Hoy en día es más fácil aclimatarte a lo que es la sociedad aquí en el sur de la Florida que lo que era antes, y lógico, los 80, los 70, cada vez que tú ibas más para atrás era más difícil. Pero sí fue realmente una victoria, porque del todo no perdimos el vínculo con nuestro país de origen. A ver, la otra pregunta. ¿Cómo lograste adaptarte a una sociedad que sin lugar a dudas es muy exigente cuando en determinado momento te confabulas con el gobierno de Cuba, a pesar de compartir algunas similitudes en cuanto a idiosincrasia, costumbres, lenguajes, etcétera? Eso viene siendo un problema. Ya estamos entrando aquí en cuestiones políticas. La realidad es que el clima político del sur de la Florida obviamente está muy desnaturalizado. No sé si en alguna sociedad del planeta sea natural, pero cada cual debe tener seguro sus intereses oscuros. Pero obviamente cuando tú destinas tantos millones de dólares anualmente desde Washington DC con el dinero del contribuyente estadounidense, cuando tú destinas todo ese dinero para crear un estado de opinión en el sur de la Florida ilegalmente, eso indudablemente desnaturaliza una comunidad. Y a veces a mí me frustra bastante el hecho de que no tengamos como un sentido común a la hora de hacer nuestros juicios, porque aunque uno venga de una historia particular, personal, sufrida, con tu propio tormento familiar, eso no te debe cegar a la hora de hacer un juicio político que puede influir a millones de personas. O sea, yo siempre trato de hacer una clara distinción entre los casos individuales a la hora de dibujar a grandes rasgos un dibujo político sobre cualquier sociedad. O sea, por mi historia personal, lo que le pasó a mi familia, a mis padres, la manera en que fui sacada de Cuba, de forma milagrosa, por cierto. O sea, mi historia personal, siempre trato de que no me perturbe emocionalmente a la hora de juzgar qué es lo mejor para esos 11 millones de cubanos que están en la isla, que no tienen ninguna responsabilidad de lo que pudiera haberme pasado a mí o a mi familia. Lógico, en esta comunidad, debido a esta inyección de dinero destinado a solo fomentar una línea de pensamiento, porque si por lo menos se dijera es un dinero que se destina a fomentar pluralidad de pensamiento, quizás yo estaría bien con eso, aunque seguiría siendo ilegal. Pero no, estamos hablando de que el pensamiento de derecha clásico en contra de la Revolución Cubana es la que recibe financiamiento y por lo tanto es la que lleva la batuta aquí, el liderazgo político. Para que un político sea elegido aquí desde el sur de la Florida, básicamente tiene que doblegarse a cuál es la línea editorial aquí de la clase reinante política. ¿Me gusta? No, eso es algo que hay que cambiar, porque no es que yo quiera imponer solamente mi perspectiva, que las tengo. Yo tengo, por supuesto, mis firmes principios, pero por lo menos, para empezar, me gustaría que fueran respetadas las diferentes maneras de pensar, porque yo no puedo tomar en serio entonces una persona que me diga que está luchando, entre comillas, por la libertad, cuando no me tolera a mí mi particular manera de ver las cosas y mis particulares soluciones, porque las tengo. De hecho, por eso es que aspiré el año pasado a un cargo público aquí. Vamos a ver. Pero para responderte, no sé si llegué a responderte la pregunta, en especial se nota cuán desnaturalizada está el clima político del sur de la Florida cuando tus declaraciones, que perfectamente la puede compartir un político de Europa o de otros estados de la Unión o de América Latina, cuando tú notas que tú no puedes ni siquiera repetir cualquier declaración que haga la ONU acerca de Cuba, porque te tildan de no sé cuántas cosas nefastas, tú te das cuenta que aquí hay un serio problema que hay que arreglar.
Y las veces que yo he coincidido con algunos puntos de lo que es la línea oficial del gobierno de Cuba, en vez de querer sancionarme a mí o querer cancel me, hoy en día que se habla de eso de cancelar a las personas, en vez de tratar de censurar mi opinión, más bien debería ser una invitación a hacer revisionismo, a revisar qué es lo que ha sucedido con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, para solamente así, de una forma inteligente, poniendo a un lado la pasión, poder analizar la situación. Hablemos luego de tu inclinación política, ahora hablemos de tu mejor arte según lo que has expresado, el cual imagino no haya provocado amenaza de muerte como te ha hecho en tu vida política, las artes plásticas, el óleo sobre el lienzo, tu mayor satisfacción y tu mayor revés en este oficio, el cual lleva mucha dedicación, entrega, pasión. Y luego pregunta por qué y cómo descubres el escenario político. Bueno, yo soy de profesión, soy artista, o sea, hago retratos académicos, paisajes, murales, ilustraciones, todo lo que tenga que ver con las artes plásticas, las artes visuales. Es indudablemente, yo creo que en este mundo lo que mayor placer me das, me encanta porque es un reto continuamente. Y creo que las artes plásticas están muy vinculadas, yo no sé en los demás, pero por lo menos en mi caso, yo lo vinculo mucho porque no solamente está en el arte, esa conexión de tu imaginación y que luego debes ejecutarla, sino que también en la política. Entonces, por eso es que yo digo que las dos, aunque parezcan, porque a veces hay quienes no logran entender que yo pueda tener esas dos pasiones, lo ven como una incongruencia mental, pero yo digo que no, yo digo que tiene mucho que ver. O sea, yo soy una persona que con activismo, política o el periodismo alternativo de ciudadana, a mí me gusta, por supuesto, involucrarme en las leyes, en los movimientos políticos y sociales, o sea, todo aquello que puede hacer un cambio en la sociedad para lograr algo mejor para las personas, porque de eso se trata, ¿no? Todos queremos ser felices y vivir mejor cada vez, y que los demás, nuestros vecinos, hagan lo mismo. Pero eso sí tiene un gran vínculo con el mundo artístico, porque tú tienes que primero imaginarte una sociedad mejor o un paisaje mejor. Tienes que primero tú tener esa imaginación, o sea, esa libertad de ideas para entonces sentir esa emoción, esa felicidad que te da la ansiedad de querer traer lo que surgió en tu mente de una forma abstracta, vaga, nebulosa, y con esa pasión, con esa emoción, traerla, hacerla realidad, no solamente en el lienzo, con tu esfuerzo ahí, porque oye, pintar es un reto. Yo dudo mi talento cada vez que empiezo una nueva obra. Después lo supero, por supuesto, me esfuerzo ahí para continuar, porque aún las cosas más que disfrutamos en esta vida necesitan esfuerzo, dedicación, perseverancia y todo eso. Hay que trabajar el carácter, por supuesto, pero sí tiene un gran vínculo y yo lo disfruto mucho. Y para responder tu segunda pregunta de cómo yo me introduzco a la política, eso como que era inevitable. No solamente mis padres, ambos eran instructores de artes plásticas en Cuba. Yo me recuerdo la primera vez que me regalaron una cajita de crayolas en Cuba, sino que no solamente ellos me dieron esa atmósfera de artistas, sino también la política. Así que, teniendo en cuenta que mi padre quería lograr hacer reformas económicas dentro de Cuba, por eso es que mi padre apoya, por supuesto, aunque él fue un preso político, él apoya totalmente y está satisfecho con las reformas económicas que se empezaron a dar durante el gobierno de Raúl, porque la juventud de los años 80 quería poder hacer los negocios que hoy en día tienen los jóvenes. Por eso es que yo trato de recordar a la gente que siempre que tenga el optimismo de que, mira, no te concentres en las cosas que no has podido hacer, sino aprovecha las oportunidades que te están dando hoy en día, porque ya las anteriores generaciones les hubieras encantado poder empezar un negocio ahí en el frente de su casa, ¿no? O sea, para mí queda claro de que si tú ves, si te crías, ¿no? con padres que no solamente te rodean de arte desde que eres pequeña, desde Cuba. Yo me recuerdo mirando las paredes y viendo los cuadros de mis padres, sino que también el hecho de que siempre me estaban hablando de política.
y sobre el entorno, ¿no? De Yadira, recuérdate de tal cosa, mira, esto no se puede hacer, esto tal cosa no se puede hacer, recuerda que esto es lo que pasa en Cuba. O sea, es inevitable que esa naturalmente, era como la fuerza del destino, lógico que iba a suceder, ¿no? Tal palo, tal astilla, ¿no? The apple doesn't fall far from the tree. Pero digamos que lo que me introduce más en concreto a la política actual fue el hecho de que después de 15 años de haber estado fuera de Cuba, de haber sido una exiliada, después de 15 años hay un cambio de gobierno, mi abuelo estaba a punto de fallecer, estaba enfermo gravemente. Mi padre me dice, vámonos para Cuba. Y sucede. Después, cuando me topo con esa realidad, es que me doy cuenta que, wow, esto es más complejo aún. Esto va más allá de lo que me contaron mis padres y va más allá de lo que me contaron en mi comunidad del sur de la Florida. Porque yo desde pequeña, por supuesto, habiéndome criado aquí, para mí siempre la televisión en español, el canal de noticias en español, a las 6 de la tarde, cuando tocaban a Cuba, siempre era la misma línea editorial, siempre pintaban a Cuba con la misma brocha. Entonces, y de una forma negativa, de una forma destructiva y parcializada. Pues cuando yo voy a Cuba y veo la realidad con mis propios ojos, y realmente entro a esa Cuba profunda de realidades, de complejidades, de retos, de problemas, de incluso cosas muy bonitas. Cuando yo absorbo toda la magnitud, toda la dimensión de esa sociedad real, que ellos viven esa sociedad, no es solamente lo que yo pudiera haberme leído en un libro de una biblioteca contrarrevolucionaria, no, es estos cubanos, estos la están viviendo. Ellos están yendo a las escuelas, están educándose. Aquí están los doctores yendo a las clínicas, a los policlínicos en bicicleta. Esta es la verdadera sociedad. Eso como que cuando me regresa, me impactó mucho, y regresé pero muy de izquierda. Extremadamente de izquierda, porque no perdonaba que me pintaran a Cuba como un gran monstruo prácticamente, y cuando me topé con las dificultades, incluso la real cruda pobreza, sentí mucha compasión y lógico, después de ese inicial, de ese brote socialista, digamos, después se me calmó la emoción. Y por supuesto, a través de los años, cuando ya me involucro entonces con el grupo de mi padre, porque mi padre también regresa con una inyección, una motivación de involucrarse políticamente con Cuba, después de años aparte, entonces como que ya nos dieron toma tu inyección de cubanía, que ya se te había olvidado un poquito. De hecho, cuando yo llegué la primera vez, todo el mundo me decía que yo hablaba con acento español, pero cuando ya regresamos, ya gritando más, porque yo regresé gritando más curtida, sin duda alguna, al haber recibido el update de Cubanía, de que mira, ya Cuba no es lo que ustedes dejaron en el 94, ya estamos en otra faceta, mira la nueva dinámica, aprende, ¿no? Mira cuáles son los nuevos retos, los nuevos problemas. Sin duda eso me involucró. Cuando empiezo en la política, choco con que en Miami solo había una política, y es la de derechas. Y por supuesto, yo continuaba con ciertos dogmas, ciertos vocabulario incluso, que era totalmente derecha. Entonces, digamos que yo tenía una gran contradicción ideológica, política. Al principio, estamos hablando del 2010, 2009, 2010, 2011, cuando era una persona totalmente surgida así de su experiencia personal, espontánea, y sin una escuela de partido dándome una doctrina a la que seguir. Y yo creo que espero que a estas alturas, después de tantos años en el tema cubano, de tantas experiencias, he hablado con miles, seguramente ya va por los miles de cubanos adentro y fuera de la isla en total. Han sido tantas las experiencias que yo espero, yo sé que según Martí, la escuela la vida es aprender hasta el sepulcro, ¿no? En la medida que fue pasando el tiempo, esto toma tiempo, ¿no? Fui perfeccionando más la obra,
la obra audiovisual, digamos, porque no solamente he pintado temas cubanos. De hecho, nunca olvidaré que la primera vez que pinté un paisaje cubano, lo hice sin realmente haber visto un bohío en mi vida, creo. Pero con los años he ido mejorando no solamente mi visión de cómo ver las cosas, sino también mi propuesta para los cubanos. Y por supuesto, algunas cosas solamente se reafirmaron, porque desde el principio, aunque no tuviera yo claro, porque desde luego soy una persona natural, soy un artista, aunque no me quedaba claro cuáles puntos, digamos, detalles legislativos, así que sobre el fisco, sobre las importaciones, sobre la tierra, si debe o no ser arrendada por no sé qué, por X cantidad de tiempo, ¿no? Sobre las inversiones, todos estos detalles, ¿no? Pero la esencia sí sigue, por supuesto, sigue siendo la misma. Y es que tenemos que tener la flexibilidad para poder aprender de las circunstancias y tener siempre respuestas nacionalistas. Cuba solamente, o sea, el escenario siempre va a estar cambiando para Cuba, pero por eso es que uno tiene que continuamente tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Debido a las nuevas circunstancias, me parece que esta es la mejor solución para lo que tenemos en nuestro entorno ahora. Pero si tú no mantienes firme, fuerte, íntegro, intachable, tu columna vertebral de esos principios revolucionarios, patrióticos, humanistas, entonces, por supuesto, vas a terminar siendo muy voluble y puedes pecar de ser oportunista. No se trata de cambiar según los tiempos, sino poder estar al tanto de los tiempos, estar al tanto de esos retos para poder defender con mayor firmeza y prosperidad económica esos antiguos principios, que vienen siendo los de Martí, por supuesto, que vienen siendo toda esa herencia larga, porque Cuba tiene una larga historia de pensadores, de personas que dieron su vida. Cada uno de nosotros, ¿no? Casi todos tenemos un vínculo con algún mambí, alguna persona que dio lo mismo, que dio todo lo que tenía que dar para crear de la nada, crear un proyecto de nación que las futuras generaciones sí tienen un deber, una responsabilidad de preservar, porque tú no puedes botar a la basura algo que no era tuyo desde el principio. O sea, cae sobre las nuevas generaciones una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero es la de preservar y darle continuidad para que los que vengan al futuro no solamente no se topen con un planeta con problemas de cambio climático, ¿no? Sino que también hereden una Cuba soberana. A ver, vamos a ver, otra pregunta. ¿Qué corriente política te caracteriza y por qué? Yo diría que tengo la corriente política de que las personas tienen que ser libres, hay que respetar el derecho individual desde un punto de vista humanista, ¿no? Hay que entender que las personas tienen que tener un marco jurídico protegido para que ellos puedan desarrollarse a su máximo potencial. O sea, darles a ellos la posibilidad de explorar oportunidades, pero que siempre quede esa seguridad, esa malla de seguridad para rescatar, ayudar, sostener a todos aquellos que no puedan participar en esas competencias de crear la próxima empresa o el próximo negocio que va a ser un gran éxito en X ciudad de Cuba o de cualquier país, ¿no? O sea, yo soy una persona que cree que la política tiene que tener un gran sentido de integridad, de honestidad. Hay que combatir la corrupción a todo precio, incluso al precio de hacer enemigos. Porque si hay algo que he aprendido en todos estos años es que cuando tú eres fiel a la honestidad, cuando tú juzgas una situación y das tu interpretación libre, esa verdad, si fuiste sincero y agudo, por supuesto, porque puede ser que no la interpretes correctamente, pero si fuiste agudo y diste en el punto, vas a ser enemigos, porque en este mundo, por todas partes, tenemos una clase de oportunistas, una élite
que nos engañan y nos tratan de manipular emocionalmente de cualquier forma. Y por supuesto tenemos un gran reto. Mi política es de que tenemos que hacer un híbrido de todas aquellas cosas positivas y por supuesto rechazar lo negativo. Si algo funciona para un país particular, no necesariamente le va a servir a otro. Por eso es que creo tanto en la autodeterminación de los pueblos. Lo que le funciona a Cuba no necesariamente le va a funcionar a Filipinas y viceversa. Sin embargo, ha sido criticada fuertemente en los Estados Unidos por ambos extremos, la izquierda y la derecha. ¿Con quién queda bien Yadira Escobar? Yo quedo bien siempre con las personas naturales. He hecho muy poderosos enemigos en este camino, desde esta orilla hasta la otra. Hay personas que no me quieren ver ni pintada en la pared, pero a mí no me importa eso, porque siempre tanto a mí me escriban una carta de apoyo, una persona me reconozca en la calle y se quiera tirar la foto conmigo porque comparte, porque se siente de lo más contenta de que yo he ido a la televisión local y a pesar de tener a todos los panelistas en contra mía, he defendido los principios de todo cubano íntegro y he ido más allá de las limitaciones dogmáticas, de lo que sea, y no he tratado de preservar los intereses de nadie, sino simplemente mantenerme fiel, íntegra a lo que es el patriotismo clásico, esa herencia patriótica cubana. Yo creo que eso da un gran placer, conectar y motivar a que otras personas hagan eso, que no sientan ningún temor a la hora de defender sus principios, que hay que tener la moral en alto. Al final del día eso es lo que te llevas, tu conciencia, eso es lo que te llevas. Pues a ver, sin lugar a dudas, vivir en los Estados Unidos de América, tener una residencia, a resaltar la figura de Fidel Castro por determinada admiración hacia el líder de la Revolución Cubana, es una acción de valientes, sobre todo tratándose de una mujer joven. Como Yadira, abundamos sobre este actuar. Yo di una entrevista el día del fallecimiento de Fidel Castro, mejor dicho, la semana. Y por supuesto esa entrevista, a pesar de que yo creo firmemente que respondí con bastante claridad sobre el tema y de ninguna manera yo estaba desmedida de ningún lado ni el otro, simplemente hice un análisis conciso y claro, algo del cual estoy orgullosa y repetiría de nuevo. Eso es lo bueno de cuando tú dices la verdad y te mantienes puro a ti mismo. Pasan los años y no tienes nada de qué avergonzarte porque en cualquier momento, cada vez que respondiste, eras tú mismo, ¿no? No tienes que ir a un libreto o a verificar cuál era tu patrocinador del momento que tenías que agradar. Fue una entrevista que fue utilizada luego por la prensa y por algunos políticos del sur de la Florida para supuestamente descalificarme a mí de que yo estaba demasiado parcializada hacia Cuba y todo eso. Pero yo de nuevo, si me fueran a hacer una entrevista sobre la figura de Fidel Castro, aunque algunas personas se irriten, yo creo que hay que ser justo a la hora de tratar a figuras que tantos cubanos estiman y la ponen al plano ahí de ya básicamente padres fundadores. Si para tantos cubanos es un orgullo la labor de Fidel Castro, ¿no? Ignoremos la persona, ¿no? Estamos hablando de su labor política y social. Si para tantos millones de cubanos Fidel Castro fue una persona que ayudó mucho a la nación cubana, yo creo que hay que tener mucho respeto a la hora de hacer un análisis, ¿no? de toda una vida de una carrera tan larga en la política, especialmente teniendo en cuenta que fue una persona que los cubanos le confiaron tanto poder a una edad tan joven, ¿no? Pero bueno, sabemos que tratar cualquier figura política, cualquier tema, sea el aborto, sea la inmigración, siempre va a levantar grandes ánimos. Por eso es que mi consejo para toda persona que se encuentre en esa situación es, mira, sé íntegro, sé honesto, olvídate de todas las presiones que puedan existir, da tu análisis y siempre ten en cuenta, por supuesto, que hay que pensar en lo que construye y lo que une a los cubanos, no lo que desune. Postularte al Congreso de Estados Unidos por el distrito actual en el que vives, sin lugar
a tu corriente política, en el cual ha llegado a decir que eres una pupila de Bernie Sanders. Sin duda ha sido un gesto que te catapultó más en la palestra pública dentro del marco político, pero esto trajo consigo que en reiteradas ocasiones te amenacen de muerte. Este repudio por algunos extremistas fue lo que te llevó a retractarte de tu ímpetu para tomar el Congreso. No, nunca me salí yo no me quité, o sea, yo no me retracté de la competencia, de la campaña, mejor dicho. Yo simplemente no califiqué. O sea, cuando algunos intolerantes, intransigentes, tratan de aislarme, de desconectarme de mi comunidad, diciendo erróneamente, fraudulosa, una mentira, diciendo de que yo no gané votos. Eso es un error, porque es que a mí no se me dio el chance de estar en la boleta. O sea, al gran pueblo, a ese votante cubano del sur de la Florida, no se le dio un chance de decidir si quería o no una congresista para el Distrito 25 cubanoamericana, tal y como Yadira Escobar. No se les dio un chance. Entonces, por eso yo aprendí mucho sobre lo que son las elecciones, el mecanismo, y considero que mis políticas no estaban tan allá de descabelladas o desconectadas de la comunidad, porque en esta comunidad yo he visto quejas, he visto pobreza, he visto ambición, he visto un deseo de vivir mejor, de tener buenas relaciones con su familia que dejaron atrás en Cuba. O sea, yo he conocido personas reales en este distrito que ni votan, no están conectadas a lo que es la maquinaria esta política, y consideré que era necesario que ellos tuvieran una opción diferente. A mí me gusta la pluralidad de pensamiento, la oferta política, pero claramente hace falta mucho dinero. Estamos hablando de millones de dólares para llegar al Congreso de los Estados Unidos, y mi campaña no disponía de ese tipo de financiamiento, porque no solamente nos sabotearon nuestros intentos de recaudar fondos y de agrupar firmas para calificar en esa boleta, que bueno, mi contrincante político, él ganó sin ningún rival, totalmente un puesto a dedo, ¿verdad? Literalmente ganó sin oposición, automáticamente, de facto, pero bueno, ya saben, cuesta millones de dólares, y a veces ni siquiera con dinero, porque te puedes gastar millones de dólares, pero si hay una organización de personas en esa política, en esa palestra pública, y detrás del telón si hay una organización, una conspiración y acuerdos debajo del telón. Entonces no hay ningún chance de realmente cambiar el status quo. Por eso es que hay tantas personas que me han recomendado que simplemente cambie de distrito y me vaya a un lugar más liberal, pero yo no creo en eso. Yo más bien, a mí me gusta la vanguardia, me gusta ser pionera y cambiar las cosas para que después vengan atrás y que otros lo tengan más fácil. Por eso nunca me he detenido, nunca me he silenciado a pesar de las amenazas de muerte, porque el trabajo sucio lo tiene que hacer alguien, ¿no? Y yo he asumido eso con mucha responsabilidad. A ver, y la otra pregunta, ya vamos acabando. Llevabas una plataforma muy única en estar en este actuar político, pues tu idea iba enfocada a replantarse la política exterior, y en tu caso específico de enfocarías en Cuba. ¿Esta especificidad está enmarcada en añoranza por la tierra que te vio nacer, o es que valoras y crees justo que entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba se estreche un puente? Una cosa no quita la otra. Tienen que ver. Usualmente cuando tú te decides por un camino político o cualquier idea, usualmente hay varias cosas que influyen, varios factores que influyen en esa decisión. Yo creo que es muy importante que le demos voz a todas esas personas silentes que yo he tenido el chance de hablar con ellos, personas que me han pedido, mira, por favor, no me saques en tal foto, por favor, no menciones mi nombre verdadero, que no quiero que me voten de mi trabajo, no quiero que mi hijo sea expulsado de su centro de trabajo, o sea, represalia transgeneracional. Yo creo que todas esas personas merecen que su posición sea respetada y que se normalice públicamente lo que ya está sucediendo. Hay muchas personas, muchos cubanos en el sur de la Florida, que a pesar de que sus
representantes de sus políticos están allá en Washington, D.C. pidiendo más sanciones contra Cuba, más odio, más castigos para el pueblo de Cuba por haber decidido su destino político contrario a los deseos de las cambiantes administraciones de Washington, D.C. Yo creo que esas personas aquí en esta comunidad merecen una oferta y como dije, cuando uno hace públicamente, cuando uno empieza a discutir temas que eran antes tabú, ya uno se convierte en esa vanguardia, en ese scout, en ese llanero solitario que está sin escudo, ¿no? Dando el pecho para que otras personas puedan posteriormente, más adelante, sentirse más libres. Y yo digo que ha ido funcionando. Hay personas que cada vez más, hay cubanos que se van sumando y vamos entre todos, cada uno en su barrio, con su círculo de amistades, vamos cambiando el terreno y mira, qué positivo, ya nuestros negocios, cuando tenemos una política amable hacia nuestras familias en la isla y deseamos que para la clase trabajadora de la Florida existan nuevas oportunidades comerciales y que para los agricultores de la Florida existan nuevas oportunidades de comercio con la isla de Cuba. Yo creo que esas personas hoy en día, que cuando ellos tienen un negocio o una galería de arte o un periódico o una página de Facebook, yo creo que ellos ya están más seguros de lo que era antes, porque aunque yo sí he recibido mucho ataque personal y todas esas cosas muy feas, en el cual vamos a pasar la página, porque la vida es muy bella y los odiadores no te la pueden amargar. A pesar de eso, yo puedo reconocer que el terreno en mi propia vida política, en el propio tiempo, más de una década que he estado haciendo estas cosas, he visto los cambios positivos. Cada vez hay personas jóvenes, ya más jóvenes que yo, hasta estudiantes que se manifiestan de una manera y su familia tiene que aceptarlo. Y sus compañeros de escuela lo comprenden, lo apoyan. Hoy en día, cuando tú tienes una posición amable hacia Cuba, sí, todavía hay oposición y todavía vas a tener problemas y todavía puede ser que hagan, traten de cancelar tus eventos musicales, puede ser que te hagan un boicot a tu marca, pero ya no te ponen bombas. O sea, no es que yo siempre trato de, no sé si la palabra sería estar agradecida, sino no perder el sentido de la realidad y estar muy conectada al momento. Qué bueno que ya hoy en día ya no existe ese tipo de terrorismo tan violento que se daba. Sí, todavía hay sus rezagos, todavía hay sus amenazas, todavía hay personas que están pagando para que dentro de Cuba se haga terrorismo, pero indudablemente las cosas han ido cambiando y lógico, no podemos ser complacientes y tenemos que luchar para que se logre más. Luchar para que el terreno sea más pacífico de lo que es. Ante tu ímpetu por la cercanía de ambas naciones, has sido una guerrera de lucha constante mediante tus directas en la plataforma de YouTube, en tus escritos, en tu página, en tus entrevistas, etc. Hasta donde quieres llegar con el deseo tuyo y los pueblos de ambas naciones, ¿cuánto quieres hacer? ¿Cuánto quieres lograr? Esa pregunta, esa sí que la disfruto. Porque estamos hablando de que es una pregunta acerca del futuro. Porque hasta ahora más o menos hemos estado conversando sobre qué es lo que pasó, incluso desde mi niñez, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando ahora, pero esto viene sobre cuáles son nuestros planes. Yo quiero que en el futuro podamos los cubanos tener conversaciones prácticas, reales, sobre los problemas, los males que le causan tantas fatigas a nuestros compatriotas en la isla, de una forma honesta, paciente. Quiero ese clima de conversación. Yo quiero poder nosotros tener programas de televisión, debates en las plazas, conversaciones en todas partes, donde los cubanos no
no estén más incitados por ningún paquete de subversión pagado desde el extranjero y que ninguna necesidad económica los tenga ansiosos, que el cubano no arrastre ninguna herencia negativa, porque indudablemente siempre arrastramos cosas ajenas, que el cubano en ese futuro muy cercano, ya en algunos rincones lo hemos logrado, pero quiero más. Siempre tanto estamos vivos que tenemos que aspirar a algo más mejor, ¿no? Más mejor. Quiero eso. Y quiero, por supuesto, que se eliminen las sanciones. Quiero que el cubano pueda decidir su destino político, que el cubano de la isla pueda decidir hacia dónde quiere dirigir su país sin ninguna espada de presión de sanciones, empujándolo, forzándolo a X camino específico. Quiero el cubano que tenga la paz, la tranquilidad y la prosperidad de poder él mismo decidir qué es lo que va a hacer con su vida entre todos. Eso sí lo deseo. Y si ya en el caso personal, eso ya da para otra entrevista, ¿no? De cuáles son las cosas que uno quiere lograr, pero para el pueblo de Cuba sí quisiera eso, básicamente. Y por supuesto, ¿cuándo quitan las sanciones? O sea, de nuevo, ¿cuándo quitan las sanciones? En el 2016, en un santiamén de segundos, todo lo logrado durante el gobierno de Barack Obama y Raúl Castro se desboronó una vez que Donald Trump fuera el nuevo inquilino de la Casa Blanca, todo condicionado por la constante presión e influenciado por el exilio cubano representado por el senador Marco Rubio, republicano. Esto no te detuvo, Yadira, al contrario, te afianzó más en tu lucha, en tu actuar por Cuba y Estados Unidos en un mismo pueblo. Bueno, sobre eso quiero añadir que yo tenía esperanzas puestas sobre Donald Trump porque él vino como un outsider político defendiendo la soberanía de los pueblos. Él decía de que estaba en contra de las guerras de cambio de régimen. Sabemos que ambos partidos políticos en Estados Unidos, republicano, demócrata, son muy facilitos, son capaces de empezar guerras en otros territorios ajenos, pero yo tenía la esperanza de que Donald Trump iba a tener que iba a revisar la política hacia Cuba, pero lamentablemente eso no fue el caso. Pero yo creo que valía la pena, ¿no? Hay que probar siempre nuevas soluciones. Eso no fue el caso. Más bien vimos como durante la administración de Donald Trump se agudizó la guerra económica financiera hacia Cuba. Hubo mucha hostilidad. Incluso Donald Trump influenció bastante al presidente Jair Bolsonaro en Brasil para que actuara de tal forma como lo agresivo que fue contra las misiones médicas cubanas. Que espero yo, por supuesto, que ganen ese premio Nobel. Por lo menos estamos hablando de eso, ¿no? Porque, vaya, lo merecen. Esos médicos cubanos lo merecen el premio Nobel de la Paz. Yo creo que en medio de todos estos 4 años, que ya son el pasado de hostilidad, para mí es increíble cómo tras administración, la revolución sigue en pie. Y esto lo estoy diciendo de nuevo, no estoy dando aquí ni siquiera mi opinión personal al respecto, simplemente estoy dando el hecho, el fact. A pesar de todos los intentos creativos, hostiles, muy agresivos e intensos, ahí sigue de pie la sociedad cubana. Siguen los niños yendo a la escuela, la libreta. O sea, hay una realidad aplastante que sigue en pie a pesar de todos los intentos de desestabilizar la sociedad cubana. Obviamente hay muchos problemas. Es muy preocupante el estado actual de la economía interna cubana. Y, por supuesto, mi gente, les deseo lo mejor. Yo entiendo todos los problemas que están ustedes afrontándose, pero tengo esperanzas puestas, por supuesto, con esta nueva administración. Yo creo que en tiempos de hostilidad uno tiene la capacidad de hacerse más fuerte. Incluso está demostrado que una de las mejores maneras para detener el envejecimiento personal prematuro es cuando tú te expones a grandes golpes. O sea, cuando solo puedes crecer tu músculo haciendo ejercicio, ¿no? Cuando dañas a ese músculo. Solo puedes crecer así cuando incluso ser expuesto a grandes temperaturas, de mucho frío, mucho calor, pasar hambre. Literalmente está demostrado que te provoca, te despierta el gen de la longevidad. Duras más porque tu cuerpo entonces reacciona. O sea, frente a la guerra, o sea, te lo voy a simplificar. Lo que no te mata engorda.
¿no? Y en inglés se dice algo similar por ese estilo, es de que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que felicidades, cubanos, por seguir con un gobierno propio después de estos 4 años de Donald Trump. Vienen ahora estos 4 años de Biden. Espero que ustedes tengan un suspiro de alivio y que echen para adelante, porque lo necesitan. Has tenido y eres muy consecuente con tu verbo a la hora de dirigirte hacia determinados objetos y sujetos, dígase José Daniel Ferrer, Rosa María Payá, Movimiento San Isidro, etcétera. ¿Crees que en estos estándares y otros de contrariedad al gobierno de Cuba, y por qué? Yo a veces he pensado que si yo me fuera a mudar para Cuba, lo más probable es que tuviera una actitud bastante contestataria, porque obviamente yo soy una persona exigente. O sea, yo me enfrento a las injusticias y quiero algo mejor. Pero hay una manera de hacer las cosas, y estos sujetos que acabamos de mencionar hasta ahora solo han hecho las cosas indebidamente de una forma no patriótica. Tú no puedes recibir dinero del contribuyente de Estados Unidos por esos mecanismos diseñados de subversión, diseñados para derrocar violentamente, porque el cambio siempre trae derramamiento de sangre cuando es de esa magnitud, con ese propósito. No puedes recibir dinero por esos mecanismos ilegales e inmorales para tú lucrar personalmente. O sea, todos estos individuos que mencionamos han hecho dinero, han lucrado, literalmente han engordado sus billeteras, sus arcas personales, se han incrementado, han ganado más dinero apoyando sanciones contra sus vecinos, y han disfrutado de los mejores de los dos mundos, porque muchos de ellos ni siquiera han querido renunciar a su residencia cubana. Ya no se trata hoy en día de exiliados que dejaron atrás una patria, llorando, pensando de que no había un espacio para ellos, un espacio que, por supuesto, yo pienso que debe existir. Por supuesto que estoy yo a favor de la creación, la expansión de espacios a todas esas voces contrarias. Si tú ves un defecto dentro de tu sociedad, si tú ves un error, una injusticia, algo mal hecho, tú tienes que tener los mecanismos legales abiertos para tú poder corregir esos problemas. Tienes que poder tener un espacio. Por eso esto va más atrás, va conectado a lo que estaba mencionando yo al principio de esta entrevista, que se nos ha ido extendiendo, sobre dejar un espacio abierto para que el individuo, el ser humano, se pueda desarrollar creativamente, económicamente, políticamente y todo eso, incluso religiosamente. Sin hacer proselitismo, invadir al vecino, ¿no? Eso cae mal. Pero esas personas, esos individuos que hemos mencionado, quedarán en la historia como 2 o 3 asalariados que fueron utilizados por fuerzas extranjeras para derrocar lo que es el orgullo nacional. Porque lo que yo no perdono, y lo que no va a perdonar la historia, es como ellos, en su afán de hacerse de un capital personal, estuvieron dispuestos a sacrificar, a tirar por la borda, a darle una patada abajo de la guagua, ¿no? De sacrificar a sus compatriotas, a sus vecinos, incluso a poner en riesgo. No creo que se vaya a caer, no creo que vaya a suceder, pero que ellos sí estuvieron totalmente dispuestos a vender a su país por tan poco. Eso, de nuevo, no quita de que todo cubano debe tener la libertad, la tranquilidad incluso, porque aunque no sea real, no quiero que ningún cubano tenga la paranoia, el temor de que él se va a buscar problemas por denunciar a algo indebido. No. Si tú eres revolucionario, tú tienes que ser valiente. Incluso tienes que estar dispuesto a hacer enemigos, a caer mal y continuamente renovar esa revolución, porque obviamente revolución es cambio continuo, ¿no? Hacia la creación de una nueva sociedad que cada día esperamos sea mejor. Noviembre de 2020, Joe Biden gana abruptamente las elecciones presidenciales por el puesto a la Casa Blanca. Nuevas expectativas se asoman por el horizonte. Esta luz alumbrará nuevamente el camino trazado por el anterior presidente demócrata, su homólogo Barack Obama. Yo creo que las circunstancias evidentemente son diferentes. Todos tenemos muchas expectativas de que la comunidad emigrada cubana
pueda enviar remesas libremente, tal y como lo hace cualquier emigrado a sus familiares y sus amigos en la isla. Te frustra bastante cuando tú estás en el exterior y quieres ayudar, quieres hacer un pago o hacer un regalito, una sorpresa o enviar algunos mandados, lo que sea, o enviar algún dinerito a tu familia o amigos y te das cuenta que hay un gobierno por el medio que está saboteando eso porque quiere, ya sabemos, después de tantas décadas, quiere asfixiar económicamente al pueblo cubano porque la revolución nunca se va a destruir desde afuera, solo puede hacerse desde adentro. Ya sabemos que eso es lo que se busca, pero yo no creo que los cambios vendrán abruptamente así y esto va a ser difícil. Estos primeros días son decisivos, por supuesto, y esperamos que por lo menos se regrese. Vaya, si Joe Biden, que dijo que no viene por una reelección, si en estos 4 años Joe Biden no quiere hacer demasiado ruido ni hacer demasiados enemigos, porque es verdad que hay oposición republicana, hay senadores, congresistas, políticos cubanos americanos que se van a interponer en cualquier acción amable que tenga Joe Biden hacia a los cubanos en la isla. Sabiendo eso, yo espero que por lo menos, que mínimamente Joe Biden restaure la situación tal y como lo tenía Obama. Si no va a quitar el bloqueo, hey, eso sería un sueño, ¿no? Pero si no va a pasar, por lo menos que no hayan limitaciones, que no hay un obstáculo a la hora de uno poder enviar remesas, que los cubanos libremente puedan viajar a las demás provincias, como Camagüeyana. Yo quiero volar directamente a Camagüey, no quiero estar pasando, quizás, porque también me gusta La Habana. O sea, yo tengo la esperanza de que por lo menos él regrese eso. Solamente nos queda esperar. Y pues, a ver, pregunta última. ¿Algún mensaje de Yadira Escobar para todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo en este minuto? Mi mensaje último es uno de esperanza, uno de mucho amor y cariño, porque creo que en este mundo, si más allá de los clichés, de decir que nos queremos, pero realmente no actuar, más allá de las frasecitas o los postalitas que pudiéramos enviar por las redes sociales, si en nuestro día a día realmente actuáramos con integridad, con amor y dejáramos a un lado los prejuicios, yo creo que este mundo sería mucho mejor. Y por supuesto, quiero que los cubanos que escuchan esto y que se ven en muchas dificultades, quiero que no pierdan las esperanzas y que sigan luchando para ellos individualmente cada día vivir mejor. Porque si tú inviertes en ti mismo, si tú te ayudas a ti mismo, si tú estudias, si tú trabajas, si tú te superas, haces ejercicios y desarrollas una actitud amable hacia tu comunidad y fortaleces tus principios éticos y morales, sabes que tú acabas de hacer algo maravilloso por la patria. Ayudándote a ti mismo, acabas de ayudar a la sociedad cubana en general. Así que los quiero y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y este chance de conversar con ustedes.